Buenos días a todos. Hoy tengo a mi buen amigo y socio André Bañi Robin, el CEO y cofundador de Plastics. ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? Buenos días, Martín. Buenos días. Muy agradecido de estar aquí, compartir este momento de charla y relatar un poquito todo acerca del recorrido que nos ha llevado a esta mesa, tanto como un poco la vida del emprendedor que soy para poder haber llegado a esta mesa. Perfecto. Mi primera pregunta, cuéntanos, ¿quién es André Bañi Robin? Andre Van Robin es un hombre cincuentón que se ha dedicado toda la vida a emprender, nacido en Nueva York, de madre francesa y de padre húngaro, realmente decidido en dedicarse en la vida a hacer lo que le apasiona. Y con todas las vicisitudes a lo largo de la vida siempre ha sido el concepto de crear, de crecer y de consagrar. André Van es un emprendedor en serie que ha visto duras, maduras y felicidad y consagración y todo esto un gran aprendizaje para permitirle ser un buen empresario. Cuéntanos, ¿cuántas empresas o proyectos has creado antes de este último Plastics? Bueno, en este caso, teniendo la edad que tengo, cuatro. Dos éxitos y dos fracasos sonoros, tantos que he podido, a invitación de una editorial catalana, relatar los dos fracasos en un libro que se llama He fracasado y qué, en el 2013. Y hablo más de estos porque la verdad es que del éxito no se aprende del fracaso y forja no solamente la personalidad, sino forja una caja de herramientas que te permite realmente alcanzar el éxito. Por lo tanto, yo diría que el fracaso ha sido edificante para mí. Totalmente, totalmente. Cuéntanos un poquito, ¿qué es Plastics? ¿Cómo surgió la idea de Plastics? ¿Y qué misión y visión tiene este proyecto en la actualidad, en el mundo? Bueno, la verdad es que puede parecer un poco filosófico, pero relacionado con diciembre del 2018, el Amazonas estaba en llamas, estaba incendiado. Yo pensando, ¿qué puedo hacer como un ciudadano ordinario? ¿Qué puedo hacer para intentar contribuir a combatir el cambio climático y a reducir el plástico en el mundo? Y desafortunadamente llegué a la conclusión de que yo, como el 99% de la humanidad, es simplemente una rutina de la vida, de la sobrevivencia, de las hipotecas, de las vacaciones, de los hijos, y que realmente envuelto en esta rutina tenemos poco poder en hacer algo. Y pensé, pues, ¿quién es el responsable del impacto medioambiental? Y de ahí pensé, pues son las empresas que están realmente poniendo y vendiendo los productos en el mercado, que deberían responsabilizarse por los productos que venden y que colocan en el mercado. Y por lo tanto he pensado, pues a lo mejor el poder real que tengo es el poder de elección como consumidor. Como yo tengo que consumir sí o sí, o porque lo necesito o porque lo deseo, yo consumiré productos y servicios de empresas que han demostrado que están haciendo algo positivo para el medio ambiente. Y por lo tanto el poder real es el poder de elección como consumidor. Y de ahí pensé, pues yo quisiera permitir a las empresas el poder habilitar su responsabilidad medioambiental y demostrar que están realmente haciendo algo para el medio ambiente. Y de ahí nació entonces el concepto de Plastics. Pero concretamente para traducir este concepto, que repito, puede parecer un poco filosófico, en un plan de negocio, decidí centrarme en la industria de la gestión de residuos. ¿Por qué? Pues la gestión de residuos en los últimos 50 años solo generaba facturación en base a lo que es la recolecta de residuos plásticos y su selección y su venta a la industria de reciclaje. Y entonces pensé, ¿cómo hacer para que esta industria sea transparente? ¿Cómo hacer para que el mundo entero vea transparentemente que realmente se está haciendo lo que se dice que se está haciendo? Es decir, recoger el plástico y entregarlo a la industria de reciclaje.
Y la conclusión fue darles dinero. Es decir, remunérales por su transparencia, darles una nueva fuente de ingresos para que ellos puedan emitir lo que llamamos hoy por hoy créditos plásticos, una garantía que certifica que han recogido una cantidad de residuo plástico y que lo han entregado al reciclador. Y poner estas garantías de recuperación, que llamamos créditos plásticos, a la venta, para que entonces empresas que puedan comprarlas por hacer dos cosas principales. La primera es decir, pues si yo uso, distribuyo, consumo plástico, yo al comprar estos créditos me estoy asegurando que se recoja lo que uso, produzco y distribuyo. Pero la otra razón y la más importante, volviendo al inicio de la narrativa de por qué crear la empresa, es por responsabilidad social corporativa, para que las empresas puedan entonces cumplir con acción inmediata en financiar la recuperación de residuos en países donde no hay la infraestructura de gestión de residuos como la tenemos en Europa. Y estos dos motores de compra fueron la parte de la demanda a la parte de la oferta de crear transparencia, juntar las dos piezas y ahí nació Plastics. Nació Plastics como una plataforma que permite a las empresas de recuperación de residuos el poder tener una nueva fuente de ingresos y a las empresas tener la posibilidad de tener un impacto inmediato al comprar estos créditos plásticos y saber que el dinero está yendo directamente a los que hacen el trabajo de recoger el residuo. Todo esto procedió desde la reflexión de por qué el Amazonas estaba en llamas y qué puedo hacer para intentar ayudar. Perfecto, perfecto. Cuéntame, si yo soy una empresa productora de plástico o yo soy una persona particular y quiero ayudar al medio ambiente, ¿cómo lo tendría que hacer a través vuestro? Pues por defecto la empresa de por sí tiene que llevar a cabo sus políticas internas de reducción de plástico, sus políticas internas de buscar innovación en dejar de usar el plástico, pero llega a un punto que realmente el plástico forma parte imprescindible del producto. Los envases de un solo uso, las grandes marcas de productos de gran consumo. Y por lo tanto, una empresa, además de cumplir con sus propias obligaciones, puede utilizar el crédito plástico como una acción inmediata, sabiendo que el crédito plástico refleja un plástico que se ha recuperado y se ha entregado a la industria de reciclaje y que el dinero de la venta de este crédito plástico está destinado para recoger plástico adicional. Y en Plastics, el punto muy importante de entender es que en base a nuestra propia metodología tenemos lo que se llaman hojas de ruta. Y las hojas de ruta son obligatorias para que las empresas que quieran emitir créditos plásticos puedan emitirlos. Y entonces, cuando una empresa dice, ¿cómo puedo hacer yo para tener una acción inmediata? Pues comprar un crédito plástico porque el dinero se destinará a esta hoja de ruta, que puede ser, por ejemplo, comprar una máquina nueva, abrir una nueva zona geográfica, contratar más gente para recoger, incrementar el sueldo de las personas que están recogiendo, hasta poner in situ campos médicos para poder facilitar la ayuda médica a las familias de los que están recogiendo. Por tanto, una empresa inmediatamente al comprar el crédito plástico sabe que tiene un impacto medioambiental verificable y ve dónde va el dinero de forma transparente y ve cuánto plástico se está recuperando. Perfecto, perfecto. Entonces, digamos, a modo de resumen, yo lo que estoy haciendo gracias a Plastics es patrocinar a un reciclador o a un proyecto de recuperación para que esa persona tenga mayor capacidad para reciclar más de lo que ya estaba haciendo ahora. ¿Correcto? Correcto, correcto. Entonces, ¿cuál es la equivalencia de kilogramos reciclados con el patrocinio que yo estoy haciendo? Pues como trabajamos en 18 países, desde Asia, África, Latinoamérica y en el Mediterráneo, lo que hemos querido hacer era establecer una relación de $1 para poder recuperar 1 kilo. Y esto tiene la ventaja de que estés donde estés en el mundo, sabes que por cada kilo que recuperas cobrarás $1. Es importante matizar que 1 kilo, $1 es el precio que paga el que compre el crédito plástico,
que nosotros como negocio, que para ser sostenible no solamente medioambiental, sino financieramente, cobramos un 20%, 20 céntimos, y 80 céntimos, 80%, están destinados al proyecto de recuperación, a la entidad de recuperación que hace el trabajo para recuperar 1 kilo. Perfecto, perfecto. Entonces, con esto me estás diciendo que cualquier persona alrededor del mundo podría comprar este certificado de garantía y le sería igualmente válido en cualquier zona geográfica en la que ella se encuentre. Con un matiz, que este certificado sería válido en la geografía donde quieren tener impacto, no donde se encuentre. Un ejemplo, el Barça, cliente nuestro, está basado en Barcelona, pero tiene una marca mundial y han elegido impactar Kenia, India y Chile. ¿Por qué? Porque quieren que la marca Barça pueda favorecer a la recuperación de plásticos en estos países y crear un vínculo en base a la sostenibilidad con las comunidades en estos países. Perfecto, estupendo, estupendo. André, cuéntame, ¿cuál consideras que es el mayor éxito que ha obtenido Plastics hasta ahora? Bueno, tal vez me he delatado el Barça. ¿Por qué? Porque es un proceso que tardó un poco menos de 2 años y realmente el poder cumplir con todos los requisitos que requiere ser el partner de sostenibilidad en el mundo Web3 del Barça para poder ofrecer una solución de trazabilidad, de recuperación de residuos plásticos a nivel mundial, no es un proceso que dura una semana, ni un mes, ni un año. Es un proceso largo de selección, de contraste y desde luego ha sido un enorme logro el poder cumplir con todas las exigencias requeridas en ser una empresa que permite trazar el plástico sobre la blockchain. Entonces diría, el mayor éxito hasta la fecha ha sido el poder ser el partner del Barça, Fútbol Club Barcelona. Un gran acuerdo, totalmente. Muchas gracias. ¿Cuál consideras que ha sido la mayor dificultad en la que te has encontrado durante el proceso de creación de Plastics? Yo diría que como máxima general, todo el mundo quiere salvar el planeta, pero nadie quiere pagar por ello. Y entonces conjugar economía con sostenibilidad como ejercicio continuo ha sido lo más difícil. Ahora bien, en el 2024 vemos que esto ya está cambiando. Ahora ya hay una enorme voluntad de poder hacer algo para el medio ambiente y la Unión Europea, que justamente recientemente, pero muy recientemente, ha legislado sobre el greenwashing, diciendo que utilizar palabras como plastic neutral, eco-friendly, todo esto es delito que hay que averiguar y verificar. Y es ahora donde históricamente podría decir que las dificultades del pasado dejan de verse. Porque ahora estamos entrando en una época donde hay muchísima más conciencia hacia la verificación de la recuperación. Y así cuando una empresa hace un reclamo, pues averígualo. Volviendo a la historia de base, hay que elegir empresas que hacen algo para el medio ambiente de forma verificable. ¿Cómo ves el sector de la industria de la sostenibilidad y el plástico en sí? ¿Cómo crees que se va a ir avanzando a estos tipos de términos? Al igual que yo diría que el nuevo oro en el mundo es o son las materias primas para hacer las baterías, que las economías de países que tienen materias primas que permiten fabricar baterías para los coches eléctricos, para todos los dispositivos eléctricos, que es una industria inmensa. Yo creo que la sostenibilidad, la economía circular, se está abogando a convertirse en una industria billonaria, porque obviamente por la legislación contextual y por la demanda del público y por la necesidad planetaria, la sostenibilidad ocupa cada día más un papel importante en los presupuestos empresariales, o porque están obligados o porque tienen que reaccionar ante el mercado. Por lo tanto, yo creo que la sostenibilidad será una industria inmensa. Y parte de lo que Plastics aspira es ser un referente mundial, consagrar la referencia que somos partners del World Economic Forum. Hemos sido nombrados 2 años consecutivos como empresa líder en el sector de la trazabilidad de envases
de residuos en la blockchain. Y lo que aspiramos es que realmente podamos ser el referente para todas las empresas a la hora de lo que es la recuperación de plástico verificado. Por tanto, yo veo una industria billonaria. Dar una idea solo, a la hora de la fabricación de plástico anual son 450.000 millones de toneladas de plástico virgen. ¿Dónde va? ¿De dónde viene? Todo esto se tiene que saber. Y nuestro mercado consiste en trazar todo esto y cobrar por ello. ¿Qué consejos le darías tú a un emprendedor como tú que quiere emprender en un nuevo proyecto o en una nueva idea? ¿Qué consejos les darías tú a ellos? 3 les daría. Primero, no tengas miedo al fracaso. Prepáralo bien y conózcate. Conózcate, perdón, soy francés. No tengas miedo al fracaso. El fracaso es un proceso que aplica a todo el mundo. El que te dice nunca he fracasado, salúdalo, date la vuelta y lárgate, porque es un mentiroso. Prepara el fracaso. Pues si vas a emprender un proyecto empresarial, prepara un colchón por si acaso va mal y tienes que rebotar. Obviamente rebotar es una relación directa de la edad. Cuanto más joven, mejor. O sea, cuanto más joven para fracasar, mejor. Así aprenderás más rápido y podrás rebotar. Y tercero, conocerse, importante, porque hay que conocer qué son tus fortalezas y tus debilidades. Y así poder completarlas con socios y equipos que realmente te permiten llevar a cabo tu proyecto. Perfecto. Cuéntame, ¿cuál es la situación más surrealista que te has encontrado durante el proceso de crear Plastics y que nos puedas comentar aquí mismo? Bueno, hay tantas, pero a ver. La que más destaca es que he estado invitado a un festival de cine en Cannes el año pasado y para dar una charla sobre Plastics, y en un momento dado, después de la charla, en la recepción apareció un joven señor, yo diría altamente influido por bebidas de alto contenido de azúcar, y que acaba de aterrizar en helicóptero, bien acompañado. Que me dijo que hacía tiempo que me perseguía por LinkedIn y que quería hablar conmigo porque quería invertir una cantidad absolutamente importante de dinero en la compañía. Y obviamente sentándome con él, hablando seriamente y todo esto, casi hasta el amanecer, para acabar diciéndome él que tenía que volver a Mónaco si le podía prestar 200 euros para pagar un Uber. Entonces yo he dicho, bueno, habrá que incrementar el radar o afinarlo para detectar señales de humo para aplicar el tiempo, que se nos escasea a todos. Esto ha sido realmente rocambolesco. Totalmente. Cuéntame, ¿cuál es la persona más famosa que tienes en el móvil agendado? Uy. Que nos puedas comentar, claro. No hace falta que nos digas los nombres tampoco. Yo diría varias, pero sin nombres yo diría un príncipe del Emirato. Un príncipe de los Emiratos. Sí. Genial. Y ya para acabar, ¿qué consejo le darías tú al André de cuando tenía 30 años? Pues de precisamente el no tener miedo al fracaso, que en realidad el André de 30 años no tenía miedo al fracaso. El segundo, distinto, prepara el fracaso. El André de 30 años no preparó el fracaso y tuvo que padecerlo. Y el tercero, conózcate. El André de 30 años se conocía a medias, tenía que conocerse mejor. Esto es lo que diría, que no solamente aplica para el André de antes, sino para todo el mundo que quiera emprender. Eso es lo que diría. Pues bueno, muchísimas gracias, André, por estar compartiendo tu tiempo y tu experiencia con nosotros. Gracias, Martín. Esto nos hace conocerte un poco más y conocer también el proyecto increíble que tienes con Plastics. Y desde aquí mi enhorabuena y a seguir trabajando y a seguir luchando. Muchas gracias. Gracias a Holders and Brothers, gracias a vosotros y a todos los socios, holders, y a la comunidad por escuchar. Y gracias.